Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que se conecta con nosotros esta mañana. Somos Centro Libre Cristiano, su lugar de bendición, y estaremos llevando para usted un hermoso devocional esta mañana hasta la comodidad de su hogar o donde quiera que usted nos esté sintonizando. Doy la bienvenida a mi pastor Nehemías Hernández. Pastor, ¿cómo está? Gracias, Omar. Pues bien, aquí gracias a Dios, listos empezando este día y sobre todo para llevarles una hermosa reflexión de parte de la palabra de Dios para cada uno de ustedes, agradeciéndoles siempre que nos dejen entrar ahí a su tiempo y a su espacio. Y bueno, aún en medio de esta pandemia en el cual hay un surgimiento, nosotros nos mantenemos y nos hemos mantenido desde el día primero, Pastor Así Omar, es. desde el día primero, desde el día uno de la pandemia nos hemos sostenido y mantenido en transmisiones, bueno, ahora en que se permitió tener nuestros servicios, etcétera. Pero aquí hemos estado transmitiéndole, llevándole una palabra de fe, de esperanza, de ánimo, de fortaleza de parte de Dios para su vida. Así es, desde ese día primero que se cerró el estado y todas las actividades, hemos continuado trabajando y continuado con estos devocionales que llegan hasta las personas que nos siguen, ya sea de aquí, de nuestra casa, Centro Ajá. Libre Cristiano, o bien aquellas que nos siguen de otras ciudades o otros países. Un saludo para usted en este hermoso día y qué bueno que se comienzan a conectar con nosotros. Ya está aquí Cintia Tolano conectada con nosotros. Muy buenos días. Así que comparte esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Somos Centro Libre Cristiano, así nos encuentra usted en Facebook, y en YouTube nos encuentra como Iglesia Centro Libre Cristiano. También nuestra hermana Quili Orduño nos dice: muy buenos días, bendiciones pastores, muy buenos días, Buenos qué bueno que días. llegan. Ayúdenos a compartir esta transmisión para que podamos llegar a más y más personas y reciban esta palabra que tenemos el día de hoy para compartir. Hoy vamos a continuar un tema que es vasto, un tema Sí, que sí. aparte de todo es muy, muy hermoso para nuestras vidas, y es los que aman a Dios, parte 2. Sí, ya no sabemos si es la segunda o tercera parte, Ya no ¿verdad? sabemos en cuál vamos, ¿verdad? Pero estamos como en las películas de Rocky. Claro, vamos a darle continuidad. Continuidad, pero es continuidad porque es un tema muy, muy rico y de mucho aprendizaje. Hay muchas cosas que Ujú, aprender acerca de algo que pareciera tan sencillo como lo es los que aman a Dios. ujú, Porque dice la Escritura que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué sucede con aquellos? mm. Entonces vamos a ir descubriendo. Sí, sí, sí. Quédese con nosotros, haga preguntas, Sí. participe para que podamos hacer de este un tiempo en el cual podamos intercambiar opiniones, y nosotros estaremos dando lectura a sus comentarios. Mario Abel Chaparro nos dice: muy buenos días, bendiciones. Sonia Buenos Sánchez: días. buenos días pastores, Buenos bendiciones. días. Buenos días a cada uno de ustedes, háganos saber que está ahí con sus comentarios, sus manitas y sus corazoncitos. Nos ayuda para saber que está viéndonos y que está disfrutando de esta hermosa charla. Sí, sabes que hay promesas en la Biblia que son incondicionales de parte de Dios, pero hay promesas que son condicionadas de parte de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta cuando leemos la escritura y cuando, bueno, queremos tomar un texto, un verso, tomarlo con el debido contexto para que sea más provechoso para nosotros y podamos entenderlo. Por eso este tema de los que aman a Dios es un tema simplemente amplio creo que el martes anterior iniciamos, Sí, así es. ¿cierto? Iniciamos con este tema, el domingo compartí acerca de ello, enseñé acerca de ello, y hoy continuamos y podemos seguir continuando acerca de este tema tan lindo, tan vasto, tan amplio, tan profundo, tan sencillo. Bueno, hay tantas cosas que podemos descubrir en este tema, ya que es muy rico, es un tema muy, muy rico, nos enriquece en verdad nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento sobre todas las cosas para que nuestra mente vaya siendo cambiada, porque ese es el proceso, pero ese es el pensamiento primario de Dios, que el apóstol Pablo lo dijo, que nuestras mentes fueran transformadas por medio de la palabra de Dios, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que seamos transformados. Y el hombre, Omar, no es transformado eh, por otras cosas, sino que es a través de su mente. Es poniendo las cosas nuevas de Dios, es poniendo la palabra de Dios en la mente, es comprendiendo las palabras de Dios en nuestras mentes, es que la vida llega a ser cambiada, llega a ser transformada. No hay manera de ser transformado
asistiendo a un templo, cantando alabanzas, es que la mente sea transformada. Si la mente no es transformada, el ser humano, el hombre, la mujer, no es transformado en su interior. Entonces después podemos amar a Dios con los labios, como dijo Jesús, lo que está escrito en los profetas: este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, amar a Dios es un tema muy, muy amplio, muy rico, muy extenso, pero es para nuestro beneficio, por eso lo traemos nuevamente este tema, Omar. Sí, y estamos seguros que lo van a disfrutar. Para quienes estuvieron el domingo con nosotros en el servicio, también pudieron conocer más acerca de este tema, y tal vez algunos de los puntos que le quedaron a usted una duda son los que vamos a estar tocando en este día de una manera más extensa, de una manera sencilla, en la que usted puede entender y escuchar este mensaje e identificarse con ello. Así que quédese porque vamos a tener un tiempo rico de enseñanza. Este devocional nos inspira, nos motiva, aprendemos, y son cosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que ayúdenos compartiendo este devocional para otras personas. Queremos que muchas más personas sean alcanzadas por este precioso mensaje. Así que hágale share, póngale ahí a la manita de compartir, y estaremos hablando de ello. Le recuerdo que nuestros servicios son los domingos, pero queremos hacerle un comentario para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Estábamos teniendo 2 servicios durante los días domingo a las 9 y 10:30 de la mañana. Pero debido al incremento de casos, debido a las restricciones que se comienzan a dar nuevamente en el estado, y debido a eso vamos a quedarnos solamente con un servicio a las 9 de la mañana los días domingos, para que usted, que tiene ese deseo, ese anhelo de venir a la casa de Dios, bueno, se prepare, porque solamente será un servicio a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Me encontrarán los que temprano me buscan, dice el Señor. Así que se levanta temprano. Va a tener que madrugar. Se levanta temprano para estar con nosotros en la casa de Dios. Así que eso es un tema bastante amplio en lo que vamos a entrar acerca de los que aman a Dios. Pero sí es importante este anuncio, porque los domingos solamente a las 9 de la mañana será nuestro único servicio. Así es de que véngase temprano, esté a tiempo, porque comenzamos a tiempo. Nuestros servicios son cortos, es un tiempo bastante condensado, pero aprovechamos al máximo el tiempo con una hermosa alabanza y una hermosa palabra de Dios también. Así es de que bueno, escríbanos ahí si tiene comentarios o preguntas acerca del tema, los que aman a Dios, porque es un tema profundo, es un tema hermoso, es un tema sencillo, es un tema amplio, extenso. Y aquí nos damos cuenta de muchas cosas acerca de nuestras propias vidas, sobre todas las cosas, Omar, cuando tocamos este tema de los que aman a Dios. Sí, porque podemos decir que amamos a Dios, pero luego vienen ciertas cosas en las que tenemos que reflejar ese amor de Dios. Entonces es las cosas que como cristianos tenemos que aprender y que reconocer, en las cosas que nos falta crecer para llegar a una plenitud en Cristo. Así que pues no se diga más, y arranquemos con esto, arranquemos con este tema, los que aman a Dios, parte 2. Póngase cómodo porque ahora empieza lo bueno. Sí. Esto viene respecto a las palabras del apóstol Pablo, y un texto muy conocido, muy popular, de hecho, muy dicho, muy mencionado en Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, colaboran para bien, contribuyen para bien, se unen para bien, ¿verdad? A favor de aquellos que han sido llamados conforme a su diseño, conforme a su propósito o diseño original, dice otras traducciones. Pero nos quedamos con la primera parte, Omar, porque esa es la parte que a mí me llamó la atención. Y sabemos, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, dice: hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En otras palabras, nosotros tenemos esperanza, ¿sí? Y hay como aproximadamente solamente 3 veces en las cartas paulinas que él dice: no ignoren esto, no ignoren aquello, no ignoren lo otro. Es importante, por eso me detengo en esta palabra primaria del apóstol Pablo, al cual él dice: y sabemos que para los que amamos a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, lo primero en el hombre es
es amar a Dios con todo su ser. ¿Para qué? Para que todas las cosas que le suceden en la vida o que ya le sucedieron en la vida en los años pasados, le sean para provecho. Entonces, ¿por qué razón unas personas nunca cambian, no son transformados? Las experiencias del pasado no les sirven, no les enriquecen, no las aprovechan, no les dan nuevas experiencias, no le traen madurez en la vida, en su persona, digamos en la vida cristiana, lo llevan a otro nivel en su vida espiritual, no le aprovechan. Vemos que simplemente pasan los años y la persona no ha aprovechado de aquello. Yo me baso en esta palabra que el apóstol Pablo dice, porque son palabras de Jesús también, que están escritas también por Moisés en Deuteronomio. Porque el poder obtener las bendiciones de Dios y que nos aproveche todo lo que pasamos en la vida para bien, para provecho nuestro primero y después para la iglesia, tiene que ser que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y, como dijo Jesús, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces la palabra de Pablo me lleva a lo que es Mateo 22, donde un maestro, un rabino, un doctor, un escribano, un escriba, un intérprete de la ley, se acerca para tentar a Jesús y decirle: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Entonces, vaya, en otras palabras, el evangelista Lucas dice: ¿cuál es el principal mandamiento? ¿O qué he de hacer yo también para entrar a la vida eterna? ¿Cuál es lo primario de todo esto? En otras palabras, en nuestro contexto, ¿qué será lo primario en el evangelio hoy en día? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo primero que debo de hacer hoy en el día? Aprender textos, ¿no? Asistir a un discipulado, Estudiar la palabra, a estar en seminarios, a estar en congresos, en conferencias. ¿Qué sería lo primario para un cristiano en nuestros días? Si Jesús tuvo un doctor enfrente de él, Jesús no cambiaría entonces su respuesta para con nosotros tampoco, ni para con ningún letrado en nuestros tiempos, ningún erudito bíblico tampoco lo cambiaría Jesús, porque Jesús ahí tenía enfrente a un erudito bíblico, a una persona que sabía las Escrituras, conocía perfectamente las Escrituras. Ahora nosotros tenemos que tomar provecho de las palabras de Jesús para con ese hombre. Yo he dicho repetidamente esta frase. Muchas veces ponemos atención o nuestro énfasis es más acerca de los hechos de Jesús que en las palabras de Jesús. Los milagros, sí, los prodigios, que si el pan, que si el agua que la convirtió en vino, pero se nos olvida lo que dijo. No se nos olvida lo que dijo, entonces estamos más atentos como a los milagros, porque todos necesitamos un milagro en cierta área de la vida y todos deseamos que sucedan milagros. Y suceden y siguen sucediendo y Cristo lo sigue haciendo. Pero es muy importante poner atención en las palabras que Jesús dijo. Y aquí Jesús le responde a este doctor lo que está escrito en la ley de Moisés, porque él ya lo conocía. Así que le dijo: tú vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y de ahí se desprende todo lo demás, porque Jesús toca ese tema tocando todos los componentes del ser humano. Eso me llamó la atención a mí. Simplemente le pudo haber dicho: amarás al Señor tu Dios con toda tu vida. Pero sin embargo va a los componentes. Es interesante, Omar, que va a los componentes. Por parte. Porque sabe que cada uno de esos tiene una función específica en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y cada uno tiene la conexión directa con Dios, por así llamarlo. Sí, correcto. Entonces cada uno de esos tiene que ser cambiado y moldeado. Y en muchas ocasiones el cristiano cambia por etapas, ¿no? A veces queremos cambiar a una persona cuando viene a los pies de Cristo, pues le vas a amar, ama a Dios, pero queremos cambiarlo de la noche a la mañana, pero viene por etapas también. Dios viene tocando la mente, el alma, el corazón, transformándolo para que llegue a una plenitud. Claro, sí. Entonces, esos componentes de los que nos habla, ¿cuál es el primer componente y por qué es tan importante, pastor? El de nuestra mente, por ejemplo. Sí, por ejemplo, mira, el primer componente que Jesús, para mencionar lo que Jesús dijo, vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu corazón. Qué importante, y es importante lo que has dicho, porque todas las cosas, tanto el corazón, el alma y la mente,
tienen que estar unidas en el servicio a Dios y en el amor a Dios. Ahora repito la frase que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, es fácil servir a Dios con los labios y hablar de Dios, pero el corazón está lejos está apartado. Entonces, eso nos da mucho para hablar y mucho para mencionar, ¿verdad? Por lo cual nos lleva primero al corazón, porque el corazón es el que va en pos es el que va en pos del Señor, es el que va en pos de Cristo, es el que va en pos de la búsqueda de Dios constante, pero debe de ser seguido por lo demás. También, de lo contrario, nos quedamos incompletos en el servicio a Dios y en el amor a Dios. Entonces, le amo a Dios con mi corazón, pero no le amo con mi alma, es decir, no le entrego mi alma completamente al Señor. Ahora, hablando del alma, obviamente el alma es la que es salva cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero en el alma se encuentran todas las emociones, las decisiones, la voluntad del hombre. Es el ser interior del hombre, es el cuerpo interno, es el cuerpo espiritual del hombre, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado. Entonces, no solamente se debe de amar a Dios, digamos, con el corazón, a lo cual debe de seguirlo el alma, ya que en el alma están las heridas de la gente. Entonces podemos servir a Dios y le entregamos nuestro corazón, pero seguimos heridos, seguimos con resentimiento, con rencores, seguimos con rencores, con odio, con distanciamientos, con divisiones, con falta de perdón, seguimos todavía con muchos prejuicios, seguimos todavía con religiosidad, seguimos todavía con muchas otras cosas dentro del alma, aunque amamos a Dios con el corazón, pero sin el alma, digamos, sana, entregada a Dios completamente, restaurada por Dios, sanada por Dios, no puede haber, digamos, un crecimiento íntegro en un individuo, en una persona, no puede haber un acercamiento a Dios completo, porque el ser humano entonces está dividido. Amo a Dios con el corazón, pero con el alma todavía estoy batallando para entregarle las cosas. Mi alma todavía ama las cosas del mundo, tiene apegos al mundo, tiene muchas atracciones al mundo, es seducida por el mundo, por muchas cosas. Entonces mi corazón lo amo. Yo amo a Dios con el corazón, pero me falta aquello para que me complemente esto. Entonces la pregunta del doctor, del escriba, es bastante interesante en su, digamos, en su sentido capcioso, porque eso es lo que quiere hacer con Jesús. Era una trampa. Era una trampa. Era una trampa, pero Jesús se lo desglosa. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es interesante. Ahora, si hablamos del corazón, yo mencioné, por ejemplo, a Pedro. O si hablamos del amor, mencioné lo que Pablo dice acerca del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, de los cuales, bueno, muchos son traspasados por esos dolores que produce ese afán. Y lo otro, mencioné que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores: o amarás a uno y menospreciarás al otro. Y ahí aparece la palabra amar, ¿sí? ¿En pos de qué va tu corazón entonces? En pos de la riqueza. Ahora, ¿cuál riqueza si no somos ricos? Dirán muchos. ¿Sí? Es el afán diario, porque es el afán diario. ¿Recuerdas la parábola de la semilla que fue asfixiada, fue ahogada por los espinos, por los arbustos que crecieron junto a ella, y no la dejó fructificar, no la dejó desarrollarse? ¿Por qué? Porque son los afanes de este siglo, de esta vida. Entonces no necesitamos ser personas ricas, simplemente si nuestro corazón está diariamente pensando en las cosas de la tierra, o en cómo voy a vivir, sobre mi trabajo, sobre lo que gano, lo que no gano, etcétera, etcétera, mi corazón está en pos de las riquezas, está en pos de las cosas de esta vida, de los afanes, y mi corazón está alejado de Dios. Entonces, la palabra amar que dijo Jesús, y Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. Entonces es importante eso, porque muchos no lo notan. Muchos han leído ese verso, pero no han comprendido eso. Y dije en mi enseñanza que Jesús nunca le llamó al diablo Señor. No. Jesús nunca se refirió a Satanás
como el Señor, o como un Señor, o el Señor de las tinieblas, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Él es el Señor de las tinieblas, Él es el Señor, no, Él dijo, Él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, pero nunca como Señor. Pero es curioso, entonces, para nosotros, amados oyentes, que nos preguntemos esto. Jesús dijo que no se puede amar o no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Entonces Jesús le dio al dinero un poder muy fuerte. Lo llamó Señor. Lo llamó Señor al dinero. Señor es alguien que tiene poder, potestad, autoridad sobre alguien. Ajá. Entonces, al Jesús decirle Señor al dinero es porque el dinero tiene autoridad, poder, control sobre la persona, sobre nosotros, y es lo que nos mueve o lo que nos incita a ciertas cosas, porque vivimos bajo su dominio. Bajo su dominio. Y no bajo el dominio o bajo la cobertura de Dios. Claro, sí, toda la razón, porque un Señor es dueño de todo, ya sean objetos, ya sean personas, ya sean animales, llámese como se llame. Un Señor es dueño de todos sus dominios, no solo de cosas, no solo de tierras, no solo geográficamente, sino de toda persona que vive dentro de sus dominios. Él es el Señor y es dueño. Es dueño. Por eso Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo, porque Él es el Señor. Entonces yo soy Pablo, ¿no? Siervo de Jesucristo, el esclavo de Jesucristo, lo que está diciendo. Él es mi Señor, Él me posee a mí. Entonces esto es muy, muy interesante para nosotros, porque yo creo que nos hace reflexionar, Omar, y tiene que hacernos reflexionar en cuanto a nuestro amor para con Dios. Romanos 8:28 es fácil de mencionarlo y es fácil de decirlo. Fácil de leer. Ahora, lo está mencionando una persona que fue atribulada en muchas cosas. Y él dice, todo lo que pasé, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, colaboran para bien. Y en otras palabras, me apedrearon en Listra, me dieron por muerto, me sacaron de los pies, de las manos, y me dejaron fuera de la ciudad como muerto, pero me sirvió para bien. Uno se pregunta, ¿cómo le sirvió para bien? Estuvo esclavo en Filipos, en el calabozo, junto con Silas, y me sirvió para bien. ¿Pero cómo le sirvió para bien? Me han latigueado varias veces, 39 azotes en mis espaldas, y él decía, traigo las cicatrices, y me ha servido para bien. O sea, he sufrido naufragios, hambres, necesidades, desvelos, ayunos, peligros dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el camino, en todos lados, y me ha servido para bien. Entonces uno se pregunta, Romanos 8:28 es un verso muy, muy lindo, es extraordinario, que lo hacemos nuestro por la fe. Sin embargo, vemos que tiene poco efecto o mucho efecto en unos, pero no tiene efecto en otros. Porque es un verso muy, muy hermoso, porque todo, no te preocupes, todo colabora para bien, pero hay que amar a Dios primero, entregarle nuestro corazón. Está hablando una persona que dio su vida por Jesucristo, que desde que le conoció entregó sus años a su servicio. Entonces, esto de entregarle el corazón al Señor me lleva en un segundo término a hablar de Pedro en Juan 21, cuando Jesús, decimos, restaura el corazón de Pedro, lo restaura a su vocación, a su función, porque Jesús lo que está haciendo es probando el amor de Pedro. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, lo que yo te di, lo que yo te entregué para que hicieras tu función, yo no puedo esperar más, yo no puedo esperar a que tú te vengas a pescar, a cuando tú quieras volver, porque me estás distrayendo a los otros también, porque eran 7 los que estaban con Pedro, de sus discípulos. Entonces lo que yo te di no es para cuando tú quieras, sino que Jesús, una vez resucitó, fue por Pedro y lo llama aparte. Y esa es la pregunta medular, ¿no? La pregunta medular. Pedro, ¿me amas más que estos? Se lo pregunta una vez. ¿Me amas más que estos? Después le pregunta 2 veces más, ¿me amas? Pero no le pregunta más que estos. Pero ya la pregunta está implícita desde el principio. Desde la primera pregunta ya va implicada. ¿Me amas más que estos? Entonces eso me llevó a mí a pensar, y me lleva a pensar de que
Si uno ama a Dios, los demás también lo tienen que notar, lo tienen que mirar, tienen que ver una diferencia, porque se nota y se ve quién ama a Dios. Si estamos reunidos, si tenemos reuniones o somos cristianos, se nota la persona que ama a Dios. Ahora, ¿cómo se nota? Jesús mismo lo dice. Se lo dice a Pedro: apacienta mis ovejas, ¿no? Pastorea a los pequeños, a las pequeñas ovejitas, con delicadeza, con ternura. Sácalas para que puedan comer, dales de comer, aliméntalas, sánalas, predícales. Entonces, eso me lleva a pensar a mí que Jesús le está hablando a Pedro, no solamente para restaurar eso, lo que le dio, sino que Jesús le está diciendo: yo no puedo esperar a que tú quieras hacer esto. Yo te llamé para esta función y tú te estás tardando en hacerla. Tú tienes que venir al carril nuevamente, ser encauzado y saber que para eso fuiste llamado, ¿sí? Entonces, es la función la que el Señor está restaurando allí, pero sobre todo el amor de Pedro, el corazón de Pedro para con Jesús. Porque si Jesús no lo hubiese restaurado, el corazón de Pedro, entonces no hubiera cumplido Pedro con el acometido o con el mandamiento o la asignación que Jesús le dijo que hiciera. ¿Me amas más que estos? Entonces esa es la pregunta, digamos, para muchos de nosotros. Porque se debe de mirar, repito, para completar esto, se debe de mirar en lo que el Señor nos dio a hacer. Y esa comparación, pastor, o esa pregunta que Jesús le hace: ¿me amas más que a estos? Es hacerle un cuestionamiento directo. Sí. Como dice usted, los demás también debían conocer a Dios, debían amar a Dios, pero al hacerle la pregunta: ¿me amas más que a estos? Es porque te voy a usar para algo más todavía. Te voy a usar para algo que necesita un reto, que necesita de tu compromiso, que necesita de tu entrega. Correcto. Entonces, ellos me aman y está bien. Ellos están en lo que los he llamado, sí, pero de ti voy a necesitar más. Por eso te estoy preguntando: ¿me amas más que a estos? Porque te va a tocar más fuerte tal vez el sufrimiento, la persecución. Entonces, cuando Dios viene y pregunta a nuestras vidas también: ¿me amas más que estos? Y es: ay, Señor, pues ahora sí que, ¿cuáles son tus planes? Sí, porque ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Si me estás haciendo la pregunta, si me estás provocando algo más, es porque quieres que haga algo más, algo que me va a llevar más allá y que me va a costar. Porque seguir a Dios no es nada fácil, tiene un precio y tiene un costo. Entonces, si Dios te llama a un liderazgo, Dios te llama a un grupo de vida, Dios te llama a un pastorado, Dios te llama a un ministerio de alabanza o de levita, ese ministerio te va a costar. Es prepararte, es levantarte, es estar los domingos temprano para venir a alabar a Dios cuando quisieras quedarte dormido, es entrega, es pasión. Entonces te va a costar. ¿Me amas más que a estos? Sí. Y yo creo que Dios está haciendo la pregunta ahorita constantemente en la vida de las personas. Sí. Porque estamos rodeados de mucha gente que conoce a Dios, que ama a Dios, pero ahorita es el tiempo en que Dios está llamando a esos hombres y mujeres y diciéndole: me aman más que a esto, porque viene un tiempo en el cual necesito de mis hijos para proclamar en medio de las circunstancias, para hablar de paz, de perdón, para hablar de salvación en medio de todo este caos. Sí, y la pregunta, como bien lo dices, bien lo mencionas, la pregunta es personal, es con Pedro. De uno por uno. El asunto ahí fue con Pedro. A ti te estoy diciendo. De hecho, Pedro le preguntó: oye, ¿qué de aquel? Y el discípulo al cual amas, aquí está. Él quiso echar la piedrita. Sí, se quiso echarle la pelota al otro, ¿no? Como decimos. Y Jesús le dijo: no, olvídate tú de él. El asunto es personal. Es contigo. Es contigo, es con lo que Dios quiere y tiene para con nosotros. Ahora la respuesta de Jesús al doctor, al escriba, digamos, no es personal, sino que es general. Aunque a la vez personal también. Pero general me refiero es que es para todos nosotros. Son los elementos, son las especificaciones que el Señor toma en cuenta para nosotros. Es por eso que lo tomo de una forma, en cuanto a contexto, paralelo a las palabras de Pablo. Porque Pablo sufrió mucho
Y dijo, todo lo que he pasado me sirve a mí. ¿Por qué razón? Porque todo lo que uno pasa por amor al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, dedicándose al Señor, todo eso se vuelve una riqueza dentro de nosotros para madurarnos, para enseñarnos, para perfeccionarnos, para depurarnos, para quitarnos prejuicios, para quitarnos religiosidad, para quitarnos de divisiones, de distanciamientos, de que uno sí ama a unas personas y a otros no. Nos quita de hacer diferencias entre personas. Entendemos que todos somos diferentes y ahí está el respeto en la diferencia, en la opinión diferente, en la filosofía, el pensar diferente, la perspectiva que se ven las cosas diferentes. Uno aprende a respetar, uno aprende a amar, aún en medio de las diferencias. ¿Por qué razón? Porque has en Cristo. Eres una persona madura, es una persona procesada, que ahora todo lo que pasaste te sirve y eso que te sirve ahora se nota, se ve. Entonces, cuando una persona dice que ama a Dios, pero tiene diferencias, entonces ahí está la pregunta, el signo de interrogación aquí en el aire. Todas las cosas que has pasado entonces no te han enseñado. ¿De nada te sirvió? De nada te sirvió porque haces diferencias, ¿no? Porque provocas divisiones en grupos, en iglesias, en otros lugares. Eres separatista, eres legalista, eres religioso, eres prejuicioso, eres muchas cosas tienes en tu corazón todavía. Entonces, todo lo que has pasado en la vida no te ha madurado como persona. Jesucristo crecía, recuerdas de pequeño, en sabiduría, en gracia, en conocimiento. Entonces nuestro crecer debe de ser íntegro, es decir, crecer uno espiritualmente, crecer uno en conocimiento también, crecer uno en su ser como persona, como individuo. Tengo que crecer como individuo de tal manera que yo esté dispuesto para que Dios me use en la vida de otras personas. Entonces no voy a quedarme solamente a amar a Dios con el corazón, ¿verdad? O solamente con mi cuerpo, con mi mente, sino con todo mi ser. Pero eso se tiene que ver, se tiene que mirar, que me ha aprovechado lo que pasé en mis años, que es de provecho para mí y para los demás. Que cuando los demás se acerquen a mí, yo tengo mucho de dónde dar y qué dar y de dónde sacar. Y hablo sin prejuicios, hablo sin hacer diferencias, hablo sin hacer acepciones, hablo sin religiosidad, hablo sin nada de eso. ¿Por qué? Porque lo demás me ha dado entereza, me ha dado sabiduría, las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque he amado a Dios, he buscado a Dios, he servido a Dios, me mantengo sirviendo a Dios. Entonces este tema es bastante interesante, es muy profundo, es muy amplio, Omar. Este tema acerca de la respuesta de Jesús. Porque este hombre le está preguntando, el doctor le está preguntando, el escriba, dice Lucas, le está preguntando, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál sería y cuál es el principal mandamiento para nosotros en la iglesia hoy en día? Ahora, este es el principal mandamiento, o el gran mandamiento también se dice en la traducción. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? Es vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. O sea, ese es el principio de la iglesia. No hacer conciertos, no hacer eventos, conferencias, encuentros. No. Vayan y hagan discípulos. Lo demás es misión, es misional. Pero esta es la gran comisión, la gran asignación. Así está escrita en los evangelios, Mateo 28. Entonces, ¿cuál es la comisión o la misión de Dios para la iglesia? Ir y hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Ve cómo cada cosa encaja en su lugar. Entonces aquí el doctor, al escriba, el Señor le está resolviendo algo que él sabe, que él conoce, que él ha leído, porque está en la ley de Moisés. Moisés lo expresó de parte de Dios al hablarle al pueblo. Y ellos conocían la ley. Entonces Jesús le está diciendo algo que él no desconoce. Aquí la situación es algo que él no practica, ¿sí? Porque tenían diferencias con medio mundo.
Había Entonces, separaciones entre grupos sí, religiosos y todo. entonces eran separatistas, eran religiosos, bueno, condenaban a los demás, a otros, en fin, obviamente, eran exclusivistas, ya sea por racismo, otras cosas, también lo practicaban ellos. Entonces, el asunto no es que no lo sabían, no lo habían leído, el asunto es la práctica. Y entonces por eso tomo yo las palabras de Pablo y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le contribuyen para bien. Ahora, el contribuir para bien, como ya lo mencioné, es todo lo que pasaste, ya sea en Cristo o antes de conocer a Cristo. Pero eso se refleja en el servicio, se refleja tu amor para con Dios, no solo en el servicio, sino en amar a los demás, porque el segundo mandamiento, el segundo que le sigue es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo decimos amar a Dios si no amamos al prójimo? Amar a Dios a quien no vemos, dice Juan, y vamos a amar al prójimo a quien nosotros miramos, pero a Dios, lo vamos a amar a Dios si no lo vemos, ¿verdad? No podemos amar muchas veces a quien no miramos o no podemos amar a quien estamos mirando, pero el que ama a Dios ama al prójimo. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que amamos a Dios si no amamos a la persona que tenemos enfrente o a un lado. Entonces está incompleto nuestro ser, como bien lo decías. Nuestro ser en el servicio a Dios está incompleto. Sí, somos salvos, sí, tenemos dones, tenemos llamamiento, ejercemos posiblemente un don, una función, porque Dios nos lo ha dado, pero estamos incompletos. Pero tenemos muchas cosas todavía en nuestra alma que no han sido sanas. Que necesitan ser resueltas, que necesitan ser restauradas y que necesitamos entregárselas a Dios. Porque a veces hay cosas que no pueden ser cambiadas o transformadas porque las hemos mantenido para nosotros mismos y no dejarlas delante de Dios para que haga su obra y su voluntad en ellas. Y la conexión entre estos dos versos es hermosa, porque cómo vas a ir a predicar la salvación, cómo vas a ir a hacer la gran comisión si no amas a Dios, si no amas a los perdidos, que es nuestros prójimos, si no amamos a aquel que está en drogas, a aquel que está en vicios, a aquel que se apartó de Dios durante mucho tiempo. Entonces tienes que amar a Dios para hacer su obra y amar a su prójimo para ir hacia Él, para ir a alcanzarlo. Hay gente que tristemente dice, pues es que yo ya soy salvo, ya ellos y sus cuentas, que haya ellos y Dios, allá que ellos se las arreglen. O a veces bien fácil, que Dios ponga a alguien para que les predique. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que seas tú el que vayas y lleves esas buenas nuevas de salvación. Entonces estos dos versos están hermosos y conectan perfectamente. Y como dice el pastor, todas las cosas te ayudan para bien. Tal vez tú vienes de un trasfondo en el cual has sufrido, en el cual has tenido persecución, dolor, o tal vez de drogas, de vicios, de una familia disfuncional, cosas así. Entonces encuentras personas que están viviendo lo mismo y tu testimonio es el que puede ir y decirle, mira, yo viví lo mismo, aprendí, crecí y hoy me encuentro en un nivel diferente, porque aprendí que todo eso no define la persona que voy a ser en un futuro. Yo te animo que crezcas, que conozcas a Dios, que hagas la voluntad de Dios para que tu vida sea renovada y transformada. Pero contrario a personas que pueden llegar y decir, no, pues mira cómo estás, ¿dónde vas a acabar? ¿Dónde vas a terminar? Esa vida que te tocó, no, en vez de levantarte te echan tierra. Entonces no, tienes que encontrar gente también que te motiva, te mueve y te levanta para salir adelante en medio de las circunstancias. ¿Y quién mejor que aquellos que ya pasaron por eso, que ya vivieron esa triste experiencia? Por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Todo colabora. Todo nos da una enseñanza. Y esa enseñanza nos puede servir para ministrar la vida de otras personas. Sí, de lo contrario será para mí nada más. Se queda guardado. Porque eso también sucede, pastor. Sí. Que a veces lo que yo viví, sí, yo no se lo cuento a nadie. Sí, porque eso es mío. Lo guardo y queda como experiencia y veo que otros lo están viviendo y no, es que eso es mío. Es como ver a alguien que se está ahogando y yo sé ser salvavidas y no, es que yo soy salvavidas, yo estudié para salvarme a mí, no para salvar a otros. Entonces no, todo lo que aprendiste tiene un apoyo para externos, para otras personas. Tiene que servir para otros. Sí, ese es el propósito. Por eso Jesucristo
fue con Pedro, porque supone que Pedro tenía un compromiso con él y debería demostrar el amor para con él ahora. ¿Cómo iba a demostrar el amor para con Jesucristo, para con Jesús? Pedro iba a demostrar ese amor sirviéndole en la función a la cual él ya había recibido por parte de Jesús, ¿verdad? El ir a apacentar, el ir a pastorear, a lo cual él comenzó obviamente a hacer rápidamente en el día de Pentecostés. Pero es importante que ¿verdad?, apuntemos esto. Es un tema muy lindo, muy interesante. No es un tema motivacional. No hay tal vez un motivo o algo para estar. No, es un tema para reflexionar. Para hacer conciencia nosotros mismos. Para hacer conciencia, para mirarse uno profundamente en el interior, para meditar. Porque ahí viene el aprendizaje, en la meditación viene la revelación. Por eso Dios le dijo a Josué: vas a meditar en esta palabra. Porque en la meditación viene la revelación de parte de Dios. Pero si no meditamos en la palabra, no hay revelación de parte de Dios. Tenemos que estar meditando constantemente, aprendiendo constantemente, memorizando y meditando. Es decir, calladamente, y dejar que Dios nos hable. Mediante su Espíritu Santo nos empiece a revelar cosas que están escritas, que pensábamos que sabíamos, pero realmente las ignorábamos. Como estos principios tan maravillosos a lo cual Jesús le enseña al escriba. Y eso es solamente hablar del corazón. Es muy amplio el tema del corazón en la Biblia, pero es lo primero que Jesús exige. Ahora, eso no funciona sin el alma, porque lo va a complementar también las fuerzas, la mente. O sea, el entendimiento, la inteligencia, el estudio, el renovarse, el ser educada, el ser mentoreado, el que alguien me enseñe. O sea, son muchas cosas, pero simplemente para poder concluir la transmisión, porque el tiempo se va. Sí, Son temas para reflexionar y para aprender. O sea, el que quiere aprender, estos son temas para aprender, para reflexionar y meditar. Porque después Jesús le menciona el alma, y como mencioné, el alma es el centro de todo. Y como centro de todo, yo mencioné y utilicé el medio. El alma es el medio entre el cuerpo y el espíritu. Entonces el alma está en medio, y de ahí viene la palabra media, como conocemos, y la palabra medium también en latín. De allí vienen, y es lo que está en medio del espíritu y el cuerpo. Entonces el espíritu es alimentado por el alma. Pero si el alma no se renueva constantemente, no es sana de las cosas de la vida, ¿cómo se está alimentando el espíritu? ¿Sí? Entonces se está amando nada más a Dios con el corazón, va en pos de Dios, se apasiona por Dios, es seducido, como dijo Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, metiste un fuego nuevamente. Pero el alma no está sana todavía. Hay muchas áreas en el alma que están intactas, que no han sido entregadas. Entonces, ¿cómo se edificará el espíritu, el hombre espiritual, al cual Pablo se refiere? O sea, son temas, muy vastos, pero son para nuestro provecho, para poder entender que los varios componentes del ser humano, todos tienen que unirse para que vuestra alma, vuestro cuerpo, vuestro espíritu sea hallado irreprensible en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nombra esos tres componentes. Si los nombra es porque los de él estaban unidos. El corazón de Pablo, el alma de Pablo, la mente de Pablo estaban unidas al servicio completo del Señor. Por eso él menciona en Romanos 8:28 esas palabras, Omar. Así es. Y pues como decimos, nos va el tiempo, avanza, es un tiempo corto y un tema muy extenso que podemos continuar. Hermana Alma Félix nos dice: gracias, pastor, por su tiempo, amor y enseñanza. Dios siga dándole de sabiduría y ciencia para su enseñanza. Proponernos amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sobre todo con todo tu corazón. Cande Orduño dice: los escucho desde Ciudad Obregón, Sonora. Saludos a todos. Saludos, tía hermosa. Doris Alejos dice: amén.
Cheito Calón dice, buenos días, pastores, bendiciones, gracias por Buenos tan días. hermosa palabra. Y así encontramos las saludos de las personas. Nuestra hermana Magda Recio nos dice, buenos días, pastores, bendiciones para todos. Familia Centro Libre Cristiano, nos manda muchos corazoncitos, nos extraña, la extrañamos también a nuestra hermana Magda, esperamos que se encuentren mejor. Y dice nuestra hermana Maggie, dice, no entendía yo sobre los dos señores, ahora sí lo tengo bien definido, gracias a la palabra y a nuestro pastor que nos enseña muy bien la palabra de Dios. Así que, bueno, vemos que la gente está recibiendo este mensaje y está aprendiendo. Este es un tiempo de reflexión. Sí, tal vez para ti que nos sintonizas por primera vez, que no conoces de una iglesia, que no has aceptado a Cristo en tu corazón, esto te va a traer también a una enseñanza en la cual vas a querer conocer a Dios, conocer del Dios del cual estamos hablando. Pero para ti que eres de casa, que ya conoces a Dios de tiempo atrás, tú también puedes hacerte esta pregunta. Y de manera directa, así como Jesús se la hizo, ¿me amas más que a estos? Pregúntate a ti mismo, Señor, ¿te amo más que a estos? Si lo amas, ¿qué estás dispuesto a hacer por la obra de Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar por la obra de Dios? Está tu mente, tus fuerzas. Hay quienes pueden invertir todas sus fuerzas, pero no invierten el corazón, no invierten la mente. Entonces, es que yo trabajo duro, es que yo hago, sí, pero su vida no ha sido transformada. Entonces, son los tres componentes que deben ir a la par. Entonces, es donde debes haber sido transformado y tocado por la palabra de Dios para que tengas una vida completa y un cristianismo verdadero. Sí, ahí está todo. Y es acerca de los dos señores. El Señor es dueño del tiempo, es dueño de la mente, del corazón y de las fuerzas. Sí, el dinero o el trabajo o riqueza, como guste comprenderlo o entenderlo, Él maneja su tiempo, Él maneja sus fuerzas, maneja su mente, maneja su corazón, maneja todo. Así de sencillo. Yo a las personas que tienen negocio les digo, sé tú el señor del negocio, maneja tu negocio. Tú eres el señor del negocio. O sea, no dejes que el negocio te maneje a ti. Así es. O sea, el negocio no te maneja a ti. Tú eres el dueño del negocio. Tú maneja tu negocio, tú maneja tu agenda. Tú eres el señor de eso. De lo contrario, vas a permitir que tu negocio te maneje a ti. Y al permitir eso, es el dinero el que te está manejando. Claro, con una careta que se llama negocio, en determinada área o nombre que tenga, ¿verdad? Pero va a manejar tu tiempo, va a manejar tu mente, va a manejar tu corazón. Es por eso que Jesús le aplica la palabra Señor al dinero. Y estos muchos no lo saben, pero muchos están allí sirviendo a ese Señor y ya no tienen corazón suficiente para servirle al verdadero Señor, fuerzas, mente suficiente, ¿verdad? En fin, pero que sea de provecho esta palabra y podemos continuar con esto. Esto es muy vasto, esto es muy vasto, muy enriquecedor para el que quiere aprender. Es muy enriquecedor. Simplemente es amar a Dios con toda nuestra vida. Yo lo pondría de esa manera. Claro, lo estamos desglosando porque no somos nosotros, es Jesús el que lo desglosó. Él lo mostró por partes para dar una enseñanza directa. Él nos mostró por partes las componentes del ser humano. Nosotros simplemente diremos, bueno, hay que servir al Señor con toda tu vida, hay que amar a Dios con toda tu vida, y si lo amas, se tiene que ver en lo que Él te dio a hacer. Así de sencillo, en lo que Él te dio a hacer, porque eso fue lo que fue a hacer con Pedro. ¿Me ama más que esto? Haz lo que te envías a hacer. Sencillo. Ahí se muestra el amor para con Dios. Sí, los hijos de Dios se refleja en su vida, se refleja si eres un hijo de Dios en tus acciones, en tu hablar, en tu andar, en todo. Es notorio que eres un hijo, un siervo de Dios. Jorge Alberto Valdivia Orduño dice muy buenos días, y Joel Rodríguez nos dice saludos mis hermanos, muy buena palabra, saludos desde Tijuana, bendiciones, un saludo para Tijuana, Joel, en este día. Y Sonora, Los Mochis, de donde quiera que se conecta usted, gracias por haber estado al pendiente de esta transmisión. Es una palabra que estamos seguros se quedará ahí. Medítela durante el resto del día, si puede durante el resto de la semana, y busque amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, para poder ser agradables delante de su presencia. No me quiero despedir, pastor, sin que recordarles que a partir de este domingo tendremos un solo servicio. A las 9 de la mañana tendremos un servicio
general en las instalaciones de Centro Libre Cristiano, el cual también estará siendo transmitido, y esto será a las 9 de la mañana para que, si usted desea venir, bueno, llegue con tiempo para poder hacer la línea de entrada. Recuerde que seguimos manteniendo las debidas precauciones sanitarias, como es el uso de gel antibacterial, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y también la toma de temperatura para poder seguir teniendo nuestros servicios con seguridad. El próximo domingo, único servicio, 9 de la mañana, debido a las nuevas restricciones que se están manejando en el estado. Cualquier cosa que se dé, cualquier cambio que se dé, nosotros se lo haremos saber a través de estas redes sociales. Así es importante todas las medidas que estamos tomando, es importante para que usted lo sepa aquí en la iglesia local. Y te comentaba ahorita fuera de cámara que hay muchos lugares a los cuales asistimos y vamos, ¿verdad? Comercios que no utilizan la toma de temperatura y nosotros lo estamos usando. Usted ingresa a las tiendas que ya sabe, ¿sí? Walmart, Costco, muchos otros lugares, no le toman la temperatura. Nosotros sí lo estamos implementando. No sabemos con quién andamos ahí dentro, no sabemos cómo está, pero estamos tratando de dar esa seguridad aquí dentro de nuestras instalaciones. Es un tiempo corto, un aproximado de 1 hora, 10 minutos los que estamos aquí, alabando al Señor y bueno, mostrándole a Dios que a través de la pandemia y el incremento de la misma, porque es la segunda oleada, lo que está sucediendo, que ya lo sabíamos, que ya lo esperábamos, ya desde hace mucho tiempo iba a llegar. Y llegó, no es algo que no sepamos, absolutamente lo sabíamos que esto iba a pasar, pero aquí estamos nosotros desde el día 1 de la pandemia. Así es. Hasta el día de hoy hemos estado llevándonos una palabra de fe, de esperanza, enseñanza que te edifique tu vida y medites mucho en ella, ¿sí? Así que bueno, que Dios te bendiga y te guarde y que estés bien durante esta semana. Esperamos y nos sigas en las transmisiones. A propósito, el día jueves a las 7 hay una transmisión también muy especial. Estará mi esposa, estará la pastora también, junto a 2 invitadas tocando el tema acerca de... ¿Cuál es el tema, Omar? Se me olvidó. También a ti se te olvidó. Se me fue la estima. La estima y la autoestima. Vamos a hablar acerca de la autoestima. La autoestima en la mujer, ¿verdad? Sí, van a tocar ese tema. Es un tema, bueno, igual, muy actual, muy relevante. Y sobre todo en la mujer, yo creo que es muy importante este tema. A las 7, jueves a las 7, este próximo jueves. Conéctese, comparta también. Ya puso ahí nuestro hermano Pastor Omar el anuncio también. Hágalo share también para que muchos se conecten ahí y puedan disfrutar de esta hermosa transmisión. Así que bueno, sin más, Dios los bendiga y los guarde y hasta la próxima. Gracias por dejarnos entrar ahí a su tiempo y a su espacio. Que tenga un excelente día. Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.